Muy buenas tardes. Vamos a empezar el acto. Gracias a las autoridades de la Generalitat de Valencia de Oliva por acompañarnos. Gracias, amigos, amigas, por acompañarnos en este acto especialmente emotivo para todos los que participamos en él, porque se trata de recordar a Francisco Brines, y también para el Instituto Cervantes. Les explico en pocas palabras el sentido de los legados. El Instituto Cervantes está situado cerca de la Cibeles, en la calle de Alcalá, en un edificio que levantó en 1910 un arquitecto, Antonio Palacios, como sede del Banco del Río de la Plata. Es un edificio histórico que ha tenido diversos usos, porque después lo compró el Banco Central, después distintos bancos, y acabó pasando al Estado, y desde principios de nuestro siglo a ser la sede del Instituto Cervantes. Aunque a lo largo del siglo XX se hicieron muchas obras, se conservan algunos rincones históricos del edificio levantado por Antonio Palacios. Uno de los más hermosos y de los más impresionantes es la antigua caja de caudales del banco, la caja de alquileres. Seguramente la habrán visto más de una vez en televisión, y no solo por noticias del Instituto Cervantes, sino porque cada vez que se rueda una película donde hay grandes atracos o escenas mafiosas, se graba en esa maravillosa caja muy explicativa del Instituto. El Instituto tuvo la idea de convertir la caja antigua de alquileres en una caja de las letras, bajo un lema muy sencillo: la verdadera riqueza de una sociedad es su cultura. Se trata de recibir la herencia de nuestros mayores como mejor forma de comprometernos con el futuro. Bueno, hay una serie de legados que tienen que ver con el mundo de la música, con el mundo del cine. Hace un par de días abrimos el legado de Berlanga, que dejó dicho que, como era un sobre secreto, que se abriera en su centenario. Legados del mundo artístico, plástico, del teatro, y legados también del mundo literario, con especial protagonismo de la literatura. Y dentro de los legados literarios tenemos la costumbre y la suerte de colaborar con el Ministerio de Cultura, con la Dirección General del Libro, para que en cada entrega del Premio Cervantes y dentro de la Semana del Libro, en abril, pues se haga un legado del Premio Cervantes, y hay casi siempre un mensaje en defensa de la cultura, un mensaje de futuro, una reivindicación del libro. Francisco Brines no pudo ir, como saben, a recoger el Premio Cervantes. Vinieron los Reyes y el Ministerio de Cultura aquí a Elca a entregárselo. Tampoco pudimos organizar el legado en la caja de las letras del instituto, pero quedamos con él en hacerlo un 14 de junio. El 14 de junio, acercándonos al verano y aprovechando el cielo y el tiempo de oliva. No pensaba yo que iba a hacer tanto calor, pero en fin, mucho más calor está haciendo en otros sitios. Cuando murió Paco, decidimos mantener el legado, cambiando un poco su sentido, porque junto al legado queremos hacer un homenaje al maestro, un homenaje al poeta, un homenaje al amigo, a la persona que nos enseñó que la verdad poética es una manera de ética y de enfrentarse a la vida,
que nos enseñó el derecho a la admiración, a los maestros, el compromiso con los jóvenes y con el futuro. Paco nos enseñó a querer y admirar. Pocas personas en el mundo de la literatura se alegraban tanto de que le gustase un libro nuevo, de un desconocido y mucho más de un amigo. Nos enseñó a querer, nos enseñó a admirar y nos enseñó, como digo, a hacer de la poesía una apuesta por la honestidad más íntima y por los valores más nobles de la condición humana y de la vida. Y eso es lo que queremos recordar aquí. Por eso, además del legado, pues le hemos pedido a algunos amigos, amigas de Paco, que participen en este homenaje. En primer lugar, le voy a pedir a la presidenta de la Fundación, Francisco Brines, que tome la palabra para explicarnos lo que decidió Paco legar a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, y después le pasaré, para empezar el homenaje, la palabra a la directora general del libro, a María José Gálvez, y a partir de ahí llamaremos a los amigos aquí presentes, escritores, que les hemos pedido que entreguen en el legado de Paco también un libro suyo, explicando brevemente o leyendo brevemente algún texto para decirnos el sentido de su recuerdo, de su memoria de Francisco Brines. Vamos a hacerlo así y, por favor, Mariona, representando a Paco Brines, pues explica tú el legado que él decidió. Hola, buenas tardes. Voy a entregar un manuscrito que escribió mi tío, Francisco Brines, cuando era muy joven, y que era un libro que luego nunca llegó a publicar, que fue escrito entre el 47 y el 49, y que a él luego le pareció que tendría que escribir otras cosas antes de publicar esto. Así que nunca llegó a publicarse. Tiene también unos dibujos de él mismo. Y esto es lo que él ha querido legar en la Caja de las Letras. Y cuando se abra ya lo verán. Gracias. Sí. Bueno, pues la directora general del libro, María José Gálvez. Bona vesprada, buenas tardes, autoritats, Ajuntament, Generalitat, Parlament, Acadèmia, veïns, veïnes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Es un honor para mí, Luis, acompañar al Instituto Cervantes y a ti para recibir el legado del poeta del último premio Cervantes, Francisco Brines. Gracias, querido Luis, siempre por tu generosidad con el Ministerio de Cultura y Deporte y con esta directora general del libro y del fomento de la lectura. Por supuesto, muchísimas gracias a la Fundación Francisco Brines. Àngels, gràcies per tot. Al Ayuntamiento, a la Generalitat y a la familia, Mariona, Víctor, a los amigos, por vuestra presencia, por vuestro aliento, por vuestro impulso y por vuestro cobijo. Tuvimos la inmensa fortuna de conceder el premio Cervantes a Francisco Brines. Víctor, Mariona, no sé si recordáis cuando el ministro llamó a Paco para decirle que había recibido el premio Cervantes y se oía su vocecita al otro lado del teléfono, y después ya pudimos hablar ampliamente con Víctor y a los días siguientes tanto con Mariona como con Àngels. Y tuvimos la inmensa fortuna de poder entregarle, hicieron entrega a sus majestades los reyes y el ministro de Cultura del premio Cervantes aquí, en Elca. Yo creo que le hizo muy feliz. Creo que fue un reconocimiento a su arte, a su creación, a su sensibilidad
y a su valentía por elegir el camino que él quería, que él quiso, el de la poesía. Creo que esta acción, este proyecto del Instituto Cervantes, nos ayuda a conservar la memoria de la cultura, la memoria de la literatura para las generaciones futuras, porque nosotros tenemos la memoria que alcanza nuestra cabeza, no tenemos más. La caja de las letras es nuestra memoria futura, será la memoria de nuestra cultura y de nuestra literatura. Como memoria es también esta Casa del Elca y la biblioteca maravillosa que alberga y que nos permite descubrir al Brines lector, al Brines con su educación sentimental y ser testigos de todo ello. Decía Brines, allí donde un lector lea su poesía y se emocione, habrá llegado mi voz poética y mientras eso ocurra tendré una voz poética. Yo creo que si las instituciones, los vecinos, los poetas, los amigos, todos los que estamos aquí nos conjuramos, creo que la voz de Brines va a ser eterna. Así que yo creo que es un pacto que podemos hacer todos hoy. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos. Porque el viento a veces da sorpresa. Bueno, como les he comentado antes, no contamos con la presencia de Francisco, de Paco, es un acto melancólico, pero estamos aquí, en su paisaje, en su mundo, en el mundo que él convirtió en referencia a la poesía española contemporánea, y nos parecía que debíamos recordarlo y recordarlo con la alegría que vivimos tantos momentos en nuestra vida aquí, en Madrid, en Valencia, en cualquier ciudad, que la alegría que compartimos con él. Y por eso le hemos pedido a algunos amigos de Paco que tomen la palabra y lo recuerden y se sumen al legado. Y yo os voy a citar a todos y después vais subiendo, porque así no hay que ir limpiando micrófonos ni nada. Que empieza Fernando Delgado y después están Carlos Marzal, José Saborit, Lola Mascarell, Luisa Castro, Martín López Vega, Vicente Gallego y Ángels Gregory. Buenas tardes a todos, queridos amigos, querido presidente de la Generalitat. Tú sabes que te tengo enorme aprecio, y por supuesto al alcalde y a nuestro conseller de Cultura. Y no digo nada de Luis García Montero, que es un personaje tan querido por nosotros y por supuesto por Paco. Bueno, es una pequeña referencia, una pequeña anotación la que planteo. Con Brines en las islas. Con Brines deambulé por muchos paisajes. Con él, con Francisco Nieva, con nuestro muy querido Carlos Bousoño y hasta con José Hierro. Pero recuerdo especialmente otro retrato desde mi juventud. Fueron aquellas visitas al Teide las que evoco especialmente. Así que con Paco entré en aquel invierno donde la nieve estuvo más escasa. Nos acompañaba el pintor José Luis Toribio y de aquella visita surgió un hermosísimo poema muy especial en el conjunto de la obra de Brines que se tituló Yo quiero ver el pájaro del Teide. Debajo de la nieve duermen las violetas y dentro del volcán tiene su nido el pájaro del Teide, y es negro como el mirlo, tan negro que es azul y más pequeño, y veloz e invisible, el huésped de la cima, y yo sé que su voz es la voz más dichosa de las islas. Ese poema, que nos fue dedicado a los dos acompañantes de aquel viaje, tiene momentos muy emotivos para mí, en concreto aquel en el que nos interroga a los que fuimos jóvenes, muy jóvenes en las islas.
decidme, aquellos que tuvisteis juventud en las islas, ¿cómo pudisteis soportar la pérdida del mundo? No tuve yo juventud en las islas, y lloro ya la pérdida desde mi infiel desgracia. Gracias, Paco, desde la memoria insular. Y traigo este libro de dedicatoria a Paco. Gracias. Espérate que baje. A ver. Creo, Fernando, que te has dejado aquí la mascarilla. Hola, buenas tardes, autoridades, amigos de Paco. Bien, la dedicatoria, de forma sintética, quiere decir dos cosas. Por un lado, que Paco ha sido para todos nosotros, para sus amigos poetas, un maestro literario, pero también especialmente una suerte de padre y de amigo, e incluso a veces una suerte de amigote. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea de que he decidido no darme por enterado de la muerte de Paco. Para mí iba a estar aquí, en Elca, yo estaré en Valencia, ya no nos podremos ver, no quedaremos a cenar, ni hablaremos por teléfono, pero hablaremos telepáticamente, que es una forma de telefonía mejorada. Esas son las dos ideas de la dedicatoria. Cuando hablábamos con Paco, hablábamos de mil cosas y rara vez de poesía. Hablábamos del mundo, de la vida, del fútbol, de los toros, de muchas cosas. Y hablábamos con frecuencia de aquí, de Elca, de esta casa, de lo que suponía para él. Y yo le contaba, y él tuvo la ocasión de conocerla, que tengo una casa, no tan bonita como esta, por supuesto, que es también lo que creo que para él significaba Elca, es decir, una patria verdadera, la patria de la infancia, los veranos, donde uno despierta al mundo, despierta a los sentidos. Y le dediqué un poema en donde hablo precisamente de esa casa, que se titula Casa en espera, y es la evocación de esa casa de Serra desde la ciudad, desde Valencia. Casa en espera. Debe de estar ahora toda en luz, dispuesta en claridad desde el principio, la casa sin nosotros y anfitriona. Debe de estar ahora tan silente, tan embebida en su estatismo alerta, que podría auscultarse la armonía de cuanto en ella late y ha latido, el rítmico alentar de lo que es mueble y de lo inamovible que respiran. Debe de entrarle fiel por los balcones la efusión del jardín, con sus 100 verdes de clorofila invicta y 100 aromas. Aún se podrá arquear entre sus muros, disipada en el aire electrizado, la energía de amor que de allí emana, la energía de amor que nos congrega. Todo lo bien vivido está en las casas, dándoles fundamento hacia sí mismas, moviendo a nuestro ser como es debido. No hay quien no tienda a un punto umbilical, a un ámbito que le haga amar la vida. Una casa en espera me ata al mundo, y a mayor atadura, más me ordena. Es mi lugar matriz, soy huésped suyo. Aunque lo arruine el tiempo, estaré en casa. Yo también tengo un eje moral gravitatorio. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí acompañándonos y gracias también por habernos invitado. He traído mi último libro titulado Con los ojos de nadie. Es lo que voy a meter en esta caja de la memoria. Y en la dedicatoria a Paco dice así: gracias, Paco, por tu poesía,
tantas veces pintura hecha palabra. Gracias por el amor a la vida que compartes con tus versos. Y gracias, sobre todo, por la cercanía y la calidez de tu amistad que nos ha dado aún más vida. El poema que le dedico se titula Edad e intenta recoger el espíritu vitalista del Paco de los últimos años. Y dice así: si mengua el horizonte, si se acorta con los pasos contados tu camino, si los días te dicen se escapan más deprisa cada día, ¿cómo sientes entonces la vida que palpita en cada palmo de tierra y el bullicio que sus ecos despiertan en este corazón que está a la espera? ¿Cómo corre el caudal cuando el cauce se estrecha y cómo llevan las aguas en volandas tu deseo? Nada tienes que hacer, solo dejarte, persistir a la espera en abandono, con los ojos abiertos y sin prisa, sentir cómo se encienden los minutos, cómo llenan tus manos ya desnudas los frutos imprevistos del asombro. Muchas gracias. Buenas tardes y bueno, gracias por haberme invitado a este acto tan emocionante. Para mí es un honor estar aquí, como lo fue ser amiga de Paco. Pero antes de ser amiga, como muchos de vosotros y vosotras, fui lectora. Y bueno, de alguna manera en mis versos es fácil encontrar la huella de los versos de Paco. Muchas veces leo cosas y de repente descubro versos que creo que se los he leído a él, que es lo que te pasa con los maestros, ¿no? Con los poetas a los que admiras. Y bueno, en su maravilloso último libro póstumo hay un poema que se llama El vaso quebrado, que es un poema precioso que cito aquí en la dedicatoria, que empieza así, dice: para Paco este vaso de agua, en cuyo fondo esperan las palabras bien lavadas y que si pueden canten. Y creo que en este vaso que he traído para poner en la caja, que es mi propio vaso de agua, hay una huella de ese vaso quebrado. Así que voy a leer Un vaso de agua, que a su vez es un poema que está inspirado en un dibujo de Isabel Quintanilla. Imagino una tarde de verano y un vaso de agua fresca en la ventana. Los niños se han marchado. La mujer coge el lápiz y dibuja la escena. Un instante vacío en que no pasa nada. Ahora habita el papel. Y ese papel, una sala remota en un museo. Todo lo que no muere habita algún lugar a la espera de un ojo que lo vea. Su lápiz, por ejemplo, que vive en este lápiz, y el reflejo estancado en el alféizar de una luz y una hora que no existen, o esa mano de otra, y que es de todas, abriéndose en mi mano como una flor de nadie, entregada a la sed, al sencillo misterio que es a veces la vida, este vaso de agua. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro director, Luis García Montero, por invitarme a este homenaje. Estoy muy feliz porque yo creo que
voy a creer ya definitivamente en el destino, porque la poesía y la obra de Paco Brines realmente representa para mí como lectora y para el mundo de la poesía española un lugar fundamental. Es el hombre que apostó por la intimidad más radical, que la defendió hasta el final y que lo hizo desde este espacio de Elca maravilloso que yo no había visitado. Yo vengo de Burdeos, soy la directora del Instituto Cervantes de Burdeos, soy poeta, he tenido con Paco una relación, yo quiero pensar, una corriente de simpatía recíproca, en los lugares donde nos encontrábamos. La última vez, mi último recuerdo de Paco Brines es en Santiago de Compostela, en un encuentro de literatura con Carmen Riera y con él, y recuerdo su sonrisa, me he quedado con esa imagen, y luego he tenido la inmensa suerte y el inmenso honor de representar a nuestro director en el jurado de Cervantes de este año, en el que definitivamente se le concedió el merecidísimo premio Cervantes a Paco Brines. Y me llena de orgullo haberle podido defender y poder compartir con ustedes un poema que he traído y que pertenece a mi último libro, que es la obra reunida de mis libros de poemas y que dejaré en la caja. Y pensé en este poema para Brines porque creo que de alguna manera enlaza... Quiero yo pensar que enlaza su mundo mediterráneo y el mío atlántico. Y dice así. Tiene algo que ver también con el poema que ha leído Carlos Marzal. Casas de los hombres. Señalaré un círculo alrededor de las casas. Vigilaré día y noche los árboles frutales. Grandes áreas de tierra. Posesiones del tamaño de una hormiga. Velaré todas estas cosas. Al anochecer, espantaré las cornejas que dañan el trigo. Ampararé el descanso nervioso de las gallinas. Acercaré mi oído al aliento de las vacas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo aunque coincidí algunas veces con Brines, la verdad es que mi forma de amistad con él es esa que se llama admiración. Y bueno, voy a dejar este libro, que es el último, por una lección básica que nos dejó su poesía, que es que la elegía es esa grieta que permite que entre la luz para iluminar el pasado. Entonces quería leer este poema, que es una elegía proyectada hacia el futuro, que se titula Alejandría. Será en la terraza de un café, en una ciudad cercana al desierto. Palmeras y tráfico, calor y lino. Estarás solo, sin tarea ni nostalgia. En el aire habrá dorada arena suspendida y aroma de flores y humo de tabaco. Será entonces, no la llamarás, ni siquiera la estarás esperando. Cruzarás el mar y su tragedia viejo nueva. Te enredarás en el tráfico de Midán Tahrir, a esa hora en que la luz de miel, que solo cae con esa dulzura sobre el Cairo, cubre sus fachadas con un velo compasivo, diluyendo calima, polución y arena. Y de pronto aquí estarás, Alejandría. Tras la ventana, jóvenes con pañuelos sentadas en la cornisa mirando al mar, y dentro de tu cuarto solo tú, esperando un paso extranjero o animal que sepa despertar cuanto crees que ya duerme para siempre. Y caminarás para cruzar de nuevo el umbral del Cecil o ir a buscar a Plotino, que escucha de labios de un mercader hindú un teléfono móvil y la música de Buda antes de demostrar no solo la existencia del alma, sino también su eternidad, de una forma que seguirás encontrando irrefutable. Esquivarás un carromato repleto de mandarinas para llegar a la casa de Cavafis, pensando en qué constelación se habrá transformado el pelo de Berenice, y en la posibilidad de un laicismo no colonialista, no capitalista. Luego se habrá hecho ya tarde. Te sentarás a una mesa del club griego, con el agua lomiéndote los pies, mientras las moscas revolotean en torno a los viejos trofeos, y contemplando la bahía, no repararás en la muchacha que a esa hora bucea entre las lanchas de los pescadores con la última luz.
Entonces las conversaciones se apagarán de pronto y un poco más allá se cruzarán dos barcas. De una llegará una voz que cantará, ya, y un eco le responderá, nunca. Gracias. Buenas tardes a todos, autoridades, amigos, poetas. Es que acabo de empezar con lo del bastón y aún no me aclaro mucho. ¿Qué se puede decir de Paco en casa de Paco, que es la casa de todos? Él hizo que fuera siempre la casa no solo de la poesía y de los poetas, sino de todo aquel que venía con el corazón abierto. Paco lo recibía con el suyo más abierto todavía. No tuve oportunidad de darle en mano mi último libro. Es un libro de haikus, de poemas muy breves, aunque sí que se lo pude regalar manuscrito un día que vine, un día maravilloso, una maravillosa mañana de verano. Voy a dejar este libro aquí, en homenaje a Paco, y dentro hay una sección que se titula precisamente Cuaderno de Elka, que es la que voy a leer en homenaje a su memoria, que no es memoria, que como ha dicho Carlos, yo también me niego a admitir que Paco esté muerto, ¿no? Que es morir. Está aquí con nosotros. ¿Cuántos veranos habrá visto esta casa llegar, partir? Muro y ciprés, y en ánfora de barro, geranios rojos. Borra la cal, las altas tapias mudas, y el sol es negro. No sabe a quién acudir la paloma, palmera o pinos. Duerme la alberca, cantan fino las ranas, despierta el agua. Patio interior, donde la luna escucha crecer la yedra. Polvo de libros, al sacudirte vuelan motas de luz. La mecedora, un día la dejó la madre en vilo. Nadie en los cuartos, se deshoja la rosa de la penumbra. Siempre en secreto el poema nos dice lo que se calla. Se asoma el valle a un azul que son siglos de días claros. Prende entre ramas de naranjos el fuego del mar de oliva. Llega a la orilla el anciano y aún tiembla como aquel niño. Sol de la infancia, verano del jazmín y ya Cristo en el huerto de los olivos. Elka y Mongo, el que hoy escucha el mar es el silencio. Muchas gracias. Bona vesprada. Cuando estaba preparando la exposición que iba a tener lugar en Alcalá, empezamos a abrir cartas, empezamos a abrir cajas llenas de correspondencias, llenas de cartas de algunos de sus amigos, como José Olivio Jiménez, Dionisio Cañas,
alguna carta también de Luis Cernuda, fotos, encontramos muchas fotos de su juventud, también una gran cantidad de multas de tráfico que guardaba Brines también. Y encontramos también algunas carpetas en las que había poemas, borradores de poemas que posteriormente publicaría, había poemas inéditos, había unas prosas maravillosas sobre unos viajes, se notaba que eran los primeros viajes que hacía a Cuenca, a Salamanca, y la última vez que vine aquí, la última caja que abrí, encontré una carpeta que eran poemas del año escritos entre el año 47 y 49, cuando Brines tenía 15, 16 y 17 años. De todas las carpetas que había, era la única que se notaba que mantenía una cierta unidad, una cierta temática. Y en este libro, en el primer poema, en el dorso del primer poema, hay una inscripción que dice: para el premio de poesía Ínsula, lema viento a la espera, y luego explicaba todas las anotaciones de cómo tenía que mandar manuscrito el poema a la calle del Carmen. Yo lo había oído hacía años, muchos años, en alguna entrevista, que él había dicho que había escrito un libro inédito en su juventud que se llamaba Dios hecho viento y que lo había perdido. Entonces, una de las cosas maravillosas que tuvo, uno de los milagros del Premio Cervantes, fue encontrar este libro. Es un libro escrito desde los 15 a los 17 años, 10 años antes de la escritura de Las Brasas. Fue el momento de escribir este libro cuando tuvo la primera crisis religiosa, cuando estaba estudiando en el Colegio de los Jesuitas de Valencia. Y aquí hay algunos versos que años después tomarán una forma definitiva en poemas posteriores. Por ejemplo, el primer poema se titula el poema Perdido y hallado en el bosque. Si recordáis, en La última costa hay un poema que se titula El niño perdido y hallado en Elca. Y yo tuve la suerte en mayo de leerle entero el libro. Cuando estábamos preparando la entrega del Cervantes, algunas mañanas nos encontrábamos aquí, yo le leía los poemas. Y él estaba emocionadísimo de encontrarse con el Brines de 15, 16 años. Y poco a poco, durante unas mañanas, lo fuimos leyendo. Yo se lo leía y él se autoevaluaba de una forma impecable. Me preguntaba qué hacía, si lo publicaba o no. Yo primero le decía que no. Y luego me preguntaba por qué, y yo le decía por qué no, porque son tus primeros versos, son los primeros versos, pero son los versos que ya es el Brines de los años posteriores. Está el Brines con ese ritmo interno que lo caracteriza, con el tono que mantendrá a lo largo del tiempo, con los temas que le acompañarán. Y me preguntaba y yo le decía que no. Y luego él me preguntaba por qué y yo al final le decía que sí, pues públicalo, ¿no? Y luego llegábamos a la conclusión de que claro, uno o algunos de los no mejores poemas de Brines puede realmente estar al mismo nivel que un buen poema del resto de los mortales. Y me gustaría leer uno de los poemas que forman parte de este libro y que a mí me gusta mucho y que a él le gustaba mucho, porque él me iba tachando, aceptando, censurando, y los poemas que le gustaban y los que no. Las cosas de la tarde. Las cosas de la tarde, y arde el alma de amor como un verano viejo, largo de sol y orillas verdes de nogales. Es el triunfo más joven del estío, cuando mi piel es un castaño nuevo que estremece sus hojas junto al agua. Pero el río, qué azul si se sostiene, y qué temblor el roce de la siesta que se alarga en poder hacia la noche. Y luego es el amor quien no se calla,
porque el día está cálido y hermoso y el mundo son las cosas de la tarde. Yo he traído el último libro mío porque él me lo presentó en Oliva y también he traído un manuscrito que me hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión que esté aquí, un manuscrito que se titula El rostro de Oliva. Es un manuscrito de parte de todos los miembros de la Fundación, de Mariela Ferri y de Joan Millet, que acompañaron a Brines hasta el último momento, de Rosa Mascarell, de Pilar Roig, de Ferran Todolí, de Carmen Amoraga, de Mariona Brines, de David González, de Víctor y de Lorenzo, que lo acompañaron hasta el final. Es la descripción del primer recuerdo de su vida, de la calle que lo vio nacer, la calle de Les Moreres, que él decía que para él no había una calle con más intimidad en el mundo que esa calle de Les Moreres, y es un paseo que termina en la calle de l'Enginy, que justamente celebramos el día de su cumpleaños, de sus 89 cumpleaños, poniendo la sala de la casa de l'Enginy con su nombre, y en realidad es un texto que invita a la vigilancia para conservar las calles, para conservar la integridad de la belleza y así entregarlas a las que llegan después. Brines se sentía, sobre todo en los últimos años, muy unido y muy vinculado con Oliva, y estaba feliz de recibir el premio Cervantes, pero estaba feliz sobre todo de que la gente de Oliva hiciese este premio un poco suyo. El CA es un territorio mítico para sus lectores, para su pueblo, para el paisaje valenciano, pero este rostro de Oliva es una invitación a mantener viva la memoria urbana y de alguna manera los espacios escritos de Oliva también, y no sé si es una indirecta o no, pero es el deseo que tenemos también de que se pueda poner en algún momento una placa en el sitio, en la casa, en la calle que lo vio nacer. Así que también dejamos esto. Gracias, Ángeles. Como sabéis, Paco era un gran amante de la pintura. La colección de pintura suya es muy importante y su manera de mirar tiene que ver con un poeta que entiende de pintura y un experto en pintura que escribe poesía. Por eso quisimos también que en el legado tuviese protagonismo la pintura. Invitamos a una amiga suya, Carmen Calvo, que estuviera aquí. Por desgracia no ha podido estar, pero ha mandado para el legado un catálogo intervenido, pintado por ella, para que esté con los demás objetos que conforman el legado de Francisco Brines, y le hemos pedido también a Mariona Brines, no como sobrina ni como presidenta de la Fundación, sino como pintora también, porque Paco apreciaba mucho su pintura, pues que nos legue algo, y a ella la llamo ahora al escenario. Bueno, como último yo quería hacer un collage, que es lo que más me gusta en la pintura, y que lo he nombrado In Memoriam a Paco. Y lo voy a enseñar. Así. Y bueno, y esto es lo último que le voy a dar. ¿Quiere? Bueno, no, para sí. que no. Eso. Enséñame eso que no confiese. Sí, seguro.
Y por último, y antes de dar las gracias una vez más, quiero llamar a la directora de Cultura y Bibliotecas del Instituto Cervantes, a Raquel Calella, porque el Instituto también decidió sumarse al legado con alguna entrega de nuestra biblioteca patrimonial. Le he pedido además que, como a mí me daba vergüenza, que traiga un libro mío y que lo entregue también, porque me apetecía estar entre tantos amigos como tantas veces. Raquel. Buenas tardes. También el poeta Felipe Benítez Reyes, le hubiera gustado mucho estar aquí, y con un abrazo nos envía esta edición del pregón de la Feria del Libro Antiguo de Ocasión de Sevilla de 2013, la edición del discurso, que no les voy a leer, pero sí la dedicatoria, de Felipe Benítez Reyes a Paco Brines, que se rodeó de viejos libros y que nos dio los suyos siempre nuevos. Un gran abrazo desde aquí hasta la otra nada. Además de nuestra sede donde se encuentra la Caja de las Letras, la sede originaria del Instituto Cervantes está en Alcalá de Henares, la ciudad natal de Miguel de Cervantes, y allí hemos establecido la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes para preservar, desarrollar y divulgar el fondo bibliográfico de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes. Y de ese fondo queremos añadir 2 ejemplares a este legado de 2 de sus maestros, la primera edición de Soledades de Antonio Machado de 1907 y Diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez, edición de 1916. Y otro joven poeta, un amigo muy querido de Paco Brines, nos quiere añadir No puede ser así, su último poemario, Luis García Montero. Gracias. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias de verdad porque hay motivos. Un poeta como Paco no escribe para tener reconocimientos, pero qué bien que se reconozca a su poesía y qué bien que él haya podido comprender el amor con que su ciudad, su Valencia, con que su país reconoce su obra, con que sus lectores, sus amigos reconocen su magisterio. Muchísimas gracias, presidente, gracias, conseller, gracias, alcalde, director de la Academia Valencià, porque es una suerte que Paco haya sido reconocido en vida y que él lo haya podido comprobar. Muchísimas gracias, porque el calor de las instituciones creo que es muy importante a la hora de reconocer la cultura, y en este caso la poesía, como un valor esencial de nuestra convivencia. Formamos comunidad y debemos entendernos, y la poesía trabaja para eso, para sacar lo mejor de nosotros mismos, como hizo Francisco Brines. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos, las amigas, por estar aquí, por este legado que va a conservar como uno de sus mejores tesoros el Instituto Cervantes. Y ya se ha dicho, pero yo quiero repetirlo para terminar. Paco va a estar siempre presente. Ángels, me parece que ha hablado de las multas de tráfico que coleccionaba Paco. Y es verdad, y sus amigos sabemos el peligro que era conduciendo, sobre todo en ese momento en el que, llevado de la conversación, porque le gustaba hablar y era un lujo,
se paraba en medio de la calle y podías tardar 1 hora en hacer 200 metros porque iba parando. Pues ese momento en el que iba conduciendo, se paraba, se olvidaba de la carretera y empezaba a hablarte, era un momento difícil. Bueno, pues es verdad que ahora ya no son peligrosas las curvas, ya no hay por delante ningún posible coche que venga de frente, podemos olvidarnos de la muerte y podemos seguir hablando con él, olvidados de esa carretera y de los peligros que tiene la vida. Va a ser su compañía. Para el Instituto Cervantes ha sido un verdadero lujo poder disfrutar de este acto, de Elka, del paisaje, de su poesía y de su vida, y de verdad, una vez más, gracias a la Fundación que ha hecho posible este acto, gracias Mariona, gracias Ángels, gracias a los que han cuidado a Paco durante tanto tiempo aquí en su casa, muchas gracias Víctor, y gracias a todos los amigos, a todas las amigas que estamos aquí hablando con Paco y olvidados de los peligros de la carretera. Muchísimas gracias. Ya saben que las cajas de alquiler tenían 2 llaves, una de la institución, del banco, y otra del particular. Y en ese sentido, las grandes cajas del instituto tienen 2 llaves y nosotros hemos traído la llave de la caja 118 para dársela a Mariona.